Hasta la fecha, el caso de Emily Meng es uno de los casos criminales más comentados en Dinamarca. Recientemente se resolvió tras años de espera. Involucra a un asesino en serie suelto, rezando y cometiendo actos horribles en niñas jóvenes. La noticia de este crimen contrastaba con la baja criminalidad de Dinamarca, donde los ciudadanos generalmente aman disfrutar de la naturaleza, la paz, e incluso tienen una palabra, hygge, para describir esa sensación acogedora y cómoda, junto a una chimenea con un buen libro. De un país que es la cuna del ego, uno no esperaría un crimen tan impactante. Perdón si pronuncié mal algún nombre danés. Vamos. El domingo, 10 de julio, 2016, a la 1 de la mañana, Emily Meng y sus amigos estaban en su sótano, preparándose para una noche en Slagelse. Los dos acababan de terminar sus primeros exámenes del año en el gimnasio Slagelse y querían celebrar el inicio de las vacaciones de verano. Su plan es viajar rápidamente de la estación de Corse a Slagelse para disfrutar una noche divertida en la ciudad. Al principio, Emily llevaba zapatillas puma azules, una camiseta y jeans ajustados, pero luego se puso una blusa de encaje negra de manga larga para la noche. Finalmente, un amigo se unió a ellos y el grupo se dirigió a Slagelse. Pasaron parte de la noche en el café Shisha. Emily, quien antes estaba feliz y efervescente, de repente pareció distraída tras recibir mensajes de Facebook de un chico con el que salía. Según sus amigos, habían estado discutiendo y había incertidumbre sobre su relación. Esta discrepancia definitivamente afectó su estado de ánimo. Después, el grupo comió en McDonald's. Emily y su mejor amiga caminaron un poco detrás de los demás, aún hablando sobre la situación con el chico, quien le había dicho que no quería seguir viéndola. Emily estaba claramente molesta. Pero durante toda la noche, Emily y sus amigas se portaron bien. No había señales de consumo de alcohol o drogas en absoluto, ni esa noche ni en la vida de Emily en general. Se sabía que Emily era vegetariana, alguien que se preocupaba profundamente por los animales. Sus amigos la describieron como amable y considerada, una asistente regular a la iglesia que cantaba en el coro. De hecho, ella tenía iglesia a las 9:30 de la mañana siguiente. Tras comer en McDonald's, los 4 amigos abordaron un tren de vuelta a Corsu. El viaje en tren de Slagelse a Corsair dura solo unos 9 minutos. Se sentaron en asientos plegables en el pasillo, mientras uno llamó a un taxi durante el trayecto. El teléfono de Emily estaba bajo de batería, y ella intentó cargarlo en el tren. Se había planeado que el amigo de Emily se quedaría a dormir en su casa, ya que él vivía más lejos. Pero Emily cambió de opinión y dijo que quería estar sola esa noche, probablemente por la discusión anterior. Cuando Emily y sus amigos llegaron a la estación Corsair a las 3:53 de la mañana, sus amigos le preguntaron repetidamente si quería unirse a ellos en el taxi. Pero Emily rechazó, diciendo que quería caminar a casa sola mientras escuchaba música. A pesar de la batería baja de su teléfono, Emily solía desahogar sus emociones caminando. Era algo que hacía cuando se sentía molesta, dando largos paseos con auriculares puestos. Un amigo explicó después la razón. Si estábamos enojados, tristes o molestos, salíamos a caminar y escuchábamos música. Era lo único que ayudaba. El camino a casa era solo de 1.8 millas. Estaban preocupados por ella caminando sola, pero se tranquilizaron pensando, pasamos junto a ella en el taxi, y lo último que vimos fue que seguía caminando por el camino. Pensé que no pasaría nada. Es Corsair, poco ocurre acá. Esa mañana, Helen, la madre de Emily, fue a su habitación para ver cómo se encontraba, sabiendo que tenía por venir la práctica del coro de la iglesia. Pero, para su sorpresa, Emily no estaba en su habitación. Helen llamó a su hija enseguida. El teléfono no sonó. El texto quedó sin leer. Preocupada, Helen llamó a Sarah, una amiga de Emily que había salido con ella la noche anterior. Cuando Sarah mencionó que Emily decidió caminar a casa sola, el corazón de Helen se hundió. Escalofríos recorrieron su espalda, dijo. Inmediatamente temió que algo terrible le hubiera sucedido a su hija. Emily una vez fue a Copenhague por sí misma y no mantuvo contacto por un tiempo. A veces, solo necesitaba espacio para despejar su mente, sobre todo cuando estaba molesta, como esa noche después de la discusión con el chico. Ellen consideró que tal vez Emily había ido a la iglesia temprano, pero después de verificar con la iglesia de San Pablo, confirmaron que Emily no había aparecido. Esto no era típico de ella. Era del tipo que siempre cumplía sus compromisos. A las 11:49 a.m., la familia contactó a la policía y presentó un informe de persona desaparecida. Una vez que se dio la alarma, la comunidad entró en acción.
Voluntarios del pueblo y la policía local peinaron el área en busca de Emily. A pesar de sus mejores esfuerzos, no había rastro de ella. La policía interrogó a los amigos de Emily y a los testigos de la estación de tren esa noche. Dos jóvenes que viajaron en el mismo tren que Emily la recordaron durante el trayecto. Uno la reconoció por su apariencia. Después de que todos bajaron del tren, uno de los hombres se detuvo junto a un seto para verter algo de agua. Mientras estaba allí, Emily pasó caminando, mirando su teléfono. Estaba concentrada en su teléfono, dijo uno. Poco después, los dos hombres fueron recogidos por un coche y vieron por última vez a Emily yendo hacia Stabelsbeck. Esto coincidía con lo relatado por los amigos de Emily a la policía. Su mejor amiga dijo que la última vez que la vieron, estaba jugueteando con su auricular antes de alejarse. No sé qué le pasó, recordó haber pensado. Emily siguió enviando mensajes a sus amigos hasta que su celular se quedó sin batería a eso de las 4:03 am. Después de eso, no hubo más señal de su teléfono. La ruta de Emily hacia su casa no tenía cámaras de vigilancia. Ella se había dirigido por un camino de grava desolado que se alejaba de la estación hacia Corsu. El camino atraviesa una zona montañosa y conduce a un túnel en el otro lado de la autopista. Al otro lado hay un asilo de ancianos Sulbacán, con una cámara de seguridad apuntando a la carretera. Denise, el ingeniero de calefacción de Solbakken, le dijo a los medios locales que la cámara estaba funcionando y filmó la carretera el 10 de julio de 2016, pero Emily nunca apareció en las imágenes. Esto condujo a la inquietante conclusión. Si Emily siguió el camino como dijeron sus amigos, nunca pasó del túnel. A pesar de la creciente preocupación, los voluntarios y la policía local continuaron buscando, pero no se encontró rastro de Emily. La desaparición de Emily Meng aterrorizó a Dinamarca. Los padres comenzaron a recoger a sus hijos de las salidas o a darles dinero para taxis para asegurar que llegaran a casa de forma segura. Un grupo local llamado Los Cuervos de la Noche comenzó a patrullar el área cerca de la estación de tren en bicicletas después de que surgieran informes de jóvenes acercándose a las chicas en la zona. La policía recibió varios consejos que los llevaron a investigar a 3 sospechosos. Uno era un camionero de 33 años, y otro un hombre de 67 años cuya casa fue registrada 5 veces, aunque ninguno condujo a un avance. Uno de los vecinos de Emily Meng sospechó de un hombre de 67 años llamado Finn Peterson, después de escuchar ruidos extraños provenientes de la casa. La policía registró su casa 2 veces, pero no encontraron evidencia que lo vinculara con la desaparición de Emily. Al final, Finn fue descartado como sospechoso. Luego, la atención se centró en Amel, un camionero de 33 años de Kolding. Fue arrestado el 30 de agosto después de que un antiguo amigo informó su reacción sospechosa al caso de Emily. La policía registró el hogar de Amel, confiscando dispositivos electrónicos e investigando un sitio de excavación cercano, sin encontrar nada. El historial delictivo de Amil, con un menor, sumado a su trabajo como camionero que lo llevó por todo el país, lo hizo un sospechoso atractivo. La policía estaba segura de haber encontrado al culpable, arrestándolo y acusándolo, pero Amil insistió en su inocencia. Afirmó que la policía lo señaló injustamente sin molestarse en verificar su coartada. Los datos del sistema de posicionamiento global del camión revelaron que él estaba fuera del país cuando Emily desapareció. Emil fue liberado, pero no antes de que la prueba causara angustia significativa a él y a su familia. Sin más pruebas, los 3 sospechosos finalmente fueron absueltos de cualquier participación en el caso. Después de 5 largos meses de búsqueda e investigación, la familia de Emily estaba desesperada. La presión sobre la policía aumentó mientras las pistas se agotaban y crecía la frustración pública por resolver el caso. Presionada, la policía presentó 3 teorías. La primera, que Emily había decidido huir y comenzar una nueva vida en otro lugar, o que había estado involucrada en un accidente de tráfico, y por último, que se había convertido en víctima de un delito violento. Con la esperanza menguando, se creó una línea directa anónima para que los testigos compartieran información confidencialmente. La familia de Emily también ofreció una recompensa de 200.000 coronas por cualquier pista que pudiera llevar a su paradero. La policía registró repetidamente la estación de tren de Cursera y los alrededores, pero no obtuvieron resultados. También revisaron más de 50.000 registros de teléfonos móviles de la noche de la desaparición de Emily. No está claro si esto produjo alguna pista, pero no se escatimó en gastos en la búsqueda. Drones, perros policías y buzos fueron desplegados para encontrarla. Los investigadores compartieron detalles con la Interpol, especulando que Emily podría haber sido secuestrada y llevada a Alemania.
El caso desató una frenesí mediática en Dinamarca y se organizaron búsquedas masivas en la ciudad. Los bosques, lagos y áreas costeras fueron peinados por voluntarios, en lo que se convirtió en el esfuerzo de búsqueda voluntario más grande en la historia de Dinamarca. Cientos de personas se unieron para buscar a Emily. Al principio, algunos creyeron que Emily pudo haber sufrido un accidente al volver a casa, ya que tenía que cruzar un canal. A pesar de las extensas búsquedas en y alrededor de Corsair, no se encontró nada. Durante las búsquedas se hallaron objetos, como una bolsa y una camisa rasgada similares a las de Emily, pero no estaban relacionados. Se pegaron carteles con la cara de Emily en posibles ubicaciones, incluyendo Copenhague, con la esperanza de encontrar y generar pistas. A medida que avanzaba el verano, se hizo evidente que se había cometido un delito. No había indicios de que Emily se hubiera fugado o creado una nueva identidad, ni motivos para hacerlo. No había motivo ni rastro de que ella hubiera comenzado una nueva vida en otro sitio. La trágica realidad de su destino comenzó a calar hondo. Pasaron meses con esporádicas noticias de avistamientos o pistas, pero ninguna resultó cierta. El caso se enfrió hasta la víspera de Navidad del 2016. Lo que pasó después, como si fuera el destino o Emily buscando justicia, volvería a sacudir a Dinamarca. En la víspera de Navidad del 2016, un residente local que paseaba a su perro se topó con un descubrimiento macabro que pondría fin a la búsqueda de varios meses de Emily Meng. El cuerpo de una joven fue encontrado sumergido en un pequeño lago cerca de Reinemarsh Bakke, Borup, ubicado a 60 kilómetros de la estación Corsair, donde se vio a Emily por última vez. Esta zona remota, circundada por pozos y arroyos, estaba lejos de donde alguien había buscado. El cuerpo, muy descompuesto tras meses expuesto a los elementos, aún conservaba pistas que lo vinculaban con Emily. Se encontraron joyas y un reloj, similares a los que Emily llevaba la noche que desapareció, en el cuerpo. Se encontró una bolsa de la cadena de supermercados Netto en las proximidades. Contenía objetos que clarificaban la conexión con Emily. Un par de jeans desgastados que se cree eran suyos, un bálsamo labial que sus amigos recuerdan que usaba seguido y un auricular que coincidía con lo que ella mencionó la noche que desapareció. Pronto se confirmó el devastador descubrimiento. Era Emily Meng. Miles se congregaron en una vigilia con antorchas para llorar la pérdida de una niña inocente que había conmovido a la comunidad. Descrita por todos como amable y gentil, la ausencia de Emily dejó una huella duradera. La policía especuló que Emily había sido asesinada poco después de haber desaparecido en julio y luego fue abandonada en esta ubicación aislada, a 40 millas de su casa. Aunque era imposible saberlo con certeza en ese momento, como se verá más adelante, es posible que Emily aún estuviera viva el día de su secuestro y podría haberse salvado si la policía hubiera investigado exhaustivamente todas las opciones. Pero esto es solo especulación. Una cosa es segura, la realidad de lo que ella pasó fue más oscura de lo que cualquiera había imaginado en ese momento. La patóloga forense Christina Jacobson fue convocada a la escena para realizar una autopsia. El cuerpo hallado había permanecido en el agua por un mínimo de 3 meses, posiblemente más. Durante la autopsia, el equipo de Jacobson notó algo inquietante. Había cinta envuelta sueltamente alrededor del cuello y la cara. Al retirar con cuidado el cabello de Emily, se evidenció que la cinta había estado sobre su boca pero se deslizó con el tiempo. A pesar de este descubrimiento, la autopsia no encontró fracturas en su cuello ni lesiones externas obvias. La causa de la muerte no se pudo determinar en el lugar, pero Jacobson sospechó asfixia, posiblemente por obstrucción de las vías respiratorias. ¿Se causaron interna o externamente? Una de las piernas de Emily se había separado del cuerpo, lo cual se atribuyó a la actividad animal durante los meses que sus restos quedaron expuestos. Lamentablemente, la prolongada exposición a los elementos dificultó la investigación. Cuanto más tiempo pasa sin hallar un cuerpo, más evidencia se pierde. De hecho, eso volvería a atormentar a la policía en su lucha por hallar respuestas. En un día frío, la iglesia de San Pablo en Corsair acogió un pequeño funeral privado para Emily Meng. Solo sus amigos más cercanos y familiares estuvieron presentes para despedirse de una joven que, 6 meses antes, simplemente había caminado a casa escuchando música, sin saber que sería su último viaje. 6 meses después de que el cuerpo de Emily Meng fue descubierto en junio de 2017, la policía de Zeeland del Sur y Falster Bajo publicó los hallazgos clave de su análisis técnico de las imágenes de vigilancia tomadas de la estación Corsair. Las imágenes, aunque granuladas y de mala calidad,
capturaron una imagen tenue de un coche de pasajeros circulando por el estacionamiento de la estación aproximadamente a las 4:07 de la mañana del 10 de julio de 2016, el día que Emily desapareció. Después de meses de analizar las imágenes con la ayuda de expertos, concluyeron que el vehículo en cuestión probablemente era un Hyundai i30, fabricado entre 2011 y 2016. A pesar de la pista prometedora, la policía seguía bajo una presión creciente. Se entrevistaron a unas 650 personas, se presentaron casi 2.000 informes, y se cruzaron referencias de aproximadamente 400.000 vehículos y datos telefónicos en relación con el caso. Aún así, no estaban más cerca de identificar al asesino de Emily. No fue hasta el 28 de junio de 2018 que ocurrió un posible avance. Amil, el camionero que anteriormente había sido un sospechoso principal y fue liberado debido a una coartada, fue arrestado nuevamente, esta vez por el abuso sexual de un menor que tenía solo 9 años. Dado que Amil había sido un sospechoso principal en el caso de Emily, su arresto hizo que la policía reconsiderara su participación. Realizaron otra investigación sobre la posible conexión con la desaparición y asesinato de Emily, pero una vez más fue descartado. Sin embargo, enfrentó cargos graves por sus crímenes contra el niño, asegurando que estaba fuera de las calles. Para 2019 surgieron dudas sobre la competencia de la investigación policial. Un documental danés arrojó una luz dura sobre el fracaso de la investigación en torno al caso de Emily Meng, destacando errores cruciales cometidos en las primeras etapas. El documental afirmó que la creencia inicial de la policía de que Emily había elegido voluntariamente no regresar a casa obstaculizó una investigación objetiva desde el principio. Esta suposición causó serios retrasos en la obtención de evidencia vital, particularmente videos de vigilancia de la noche de su desaparición. Para cuando comenzaron a solicitar las grabaciones, muchas de ellas ya habían sido borrosas o sobrescritas, especialmente de lugares como la estación Corsair. Uno de los principales fracasos fue el enfoque de la policía en la teoría de que Emily había salido de la ciudad en tren, a pesar de que nunca se la vio en ninguna de las cámaras de la estación. Los críticos señalaron que no se recopiló ninguna grabación después de los 30 días de retención, tiempo en el que las fuerzas del orden debieron actuar inmediatamente. La investigación carecía de grabaciones de vigilancia cruciales de zonas aledañas, como un asilo de ancianos y una gasolinera Shell. De haber revisado las cámaras a tiempo, la policía podría haber visto qué le pasó a Emily tras dejar la estación. De hecho, el documental señaló que el área tenía 4 carreteras que se alejaban de la estación, y 2 de ellas se dirigían hacia Borup, la dirección en la que más tarde se encontró el cuerpo de Emily. Las cámaras de vigilancia de una carretera podrían haber captado una camioneta blanca que se cree está vinculada con el secuestro de Emily. Maken Lund Rasmussen, un restaurador local, reveló que la policía había solicitado sus imágenes de vigilancia, pero solo después de 30 días, momento en el que ya se habían sobrescrito. La ley danesa exige a las empresas conservar las grabaciones solo por 30 días, por lo que la policía debe actuar rápidamente para asegurar las pruebas cruciales. Asimismo, una distribuidora de carne en la autopista E20 poseía 3 cámaras apuntando hacia la carretera que podrían haber brindado imágenes nítidas de los autos circulando. Sorprendentemente, la policía nunca solicitó las grabaciones, que podrían haber sido cruciales para rastrear los movimientos de Emily o el vehículo de un asesino. El ex jefe de homicidios, Bent Isagar Nielsen, enfatizó que la recopilación de grabaciones de vigilancia es un procedimiento estándar en tales casos y que no hacerlo en las primeras etapas puede asestar un golpe irreversible a la investigación. Criticó a la policía por no considerar inmediatamente la posibilidad de un juego sucio. La policía admitió más tarde de manera vaga que no se tomaron ciertos pasos investigativos en la fase inicial, en parte debido a su suposición inicial de que Emily se había fugado. Este error de cálculo pudo haberles costado la oportunidad de obtener evidencia valiosa y potencialmente atrapar al asesino antes. Helen Meng, madre de Emily, expresó su frustración, afirmando que si la policía hubiera tomado el caso en serio inicialmente, podrían haber tenido la posibilidad de resolver el crimen. Saber que el asesino de Emily seguía libre la atormentaba a diario. Como resultado de estos descuidos y errores, el caso eventualmente se enfrió, pero nunca se olvidó. Esto fue hasta el 2023. En la mañana del 15 de abril de 2023, una niña de 13 años de Kirkorup estaba repartiendo periódicos en su bicicleta. Kirkorup se encuentra a unos 26 kilómetros de Kursur, la ciudad donde Emily Meng fue secuestrada 7 años atrás. Cerca del mediodía, la madre de Fipa trató de llamarla,
pero no contestó el teléfono. Preocupados, su madre y padrastro, quienes vivían cerca, empezaron a conducir por Esholt Beach buscándolo. Se horrorizaron al encontrar la bicicleta de Fipa descartada al costado del camino, con su bolsa de entrega tirada a un lado y su teléfono sobresaliendo. Alarmada, la familia contactó de inmediato a la policía de Lowland Falster. De acuerdo con el tío político de Kipa, los oficiales llegaron en 10 a 15 minutos e iniciaron una gran operación de búsqueda. El teléfono de Kipa acababa de conectarse a una torre de telefonía móvil a las 11:14 de la mañana, y de nuevo 15 minutos después, pero no se detectó más actividad después de eso. Los investigadores dedujeron que probablemente Kipa había sido secuestrada entre las 11:30 y el mediodía, el momento en que su madre intentó llamarla. La policía inició una búsqueda masiva usando perros rastreadores, drones y numerosas patrullas. Más tarde, hicieron un llamado público para que los residentes revisaran sus grabaciones de vigilancia o de cámara de tablero en busca de posibles evidencias. Un avance sucedió cuando un residente local dio material de seguridad clave grabado. La grabación, con la hora marcada a las 10:56 de la mañana, mostraba a un hombre de 32 años llamado Philip West saliendo de su residencia en Corsair, conduciendo su Hyundai negro. La vigilancia adicional captó el vehículo en Kerkarup solo 40 minutos después. Se vio a West conduciendo hacia el este antes de hacer abruptamente un giro en U a las 11:40 de la mañana, solo minutos antes de ser secuestrado a las 11:45 de la mañana. Según la línea de tiempo del fiscal, una cámara cercana había filmado, pasando en bicicleta a las 11:44 am. A la mañana siguiente, el 16 de abril de 2023, la policía acordonó la casa de West como parte de su investigación. A las 10:57 am, la policía anunció que trabajaban suponiendo que se había cometido un delito grave. El caso captó la atención de los medios nacionales y la tranquila ciudad se volvió el centro de atención. A las 2:48 de la tarde, 4 oficiales llegaron a la casa de West en Corsair. Al no recibir respuesta en la puerta, rompieron un vidrio para entrar por la fuerza. Cuando iban a entrar, apareció Philip West adentro, vestido solo con camiseta y ropa interior. Fue inmediatamente sometido, derribado al suelo y esposado. Los oficiales hicieron una búsqueda rápida dentro de la casa. En una habitación con poca luz, encontraron que estaba atada y vendada, pero viva. Los oficiales trabajaron de inmediato para calmarla, asegurándole que había policías y estaba a salvo. Confirmaron su identidad y se le quitaron las restricciones. La policía llamó a su madre para transmitir las noticias después de 27 horas de terror. Estaba a salvo. Más tarde ese día, la policía dio una conferencia de prensa a las 3 de la tarde, confirmando el arresto de West en conexión con su secuestro. En su declaración policial, recordó que un vehículo la golpeó por detrás y el conductor la amenazó de muerte si no obedecía. Según la acusación, fue obligada a entrar en el maletero del coche de West y llevada a su casa. Allí fue restringida, vendada y mantenida cautiva en una habitación oscura. Una búsqueda forense en la casa de West reveló detalles perturbadores. Los investigadores hallaron ventanas con persianas, barricadas improvisadas en la puerta del patio y envoltorios de comida esparcidos en la habitación donde Fakba estuvo retenida. El historial de búsqueda de West mostró que, durante las 27 horas que Fakba estuvo cautiva, siguió obsesivamente la cobertura mediática de su desaparición. Hizo 28 búsquedas sobre el caso en sitios de noticias y vigiló el grupo de Facebook del desaparecido. Su primera búsqueda se registró a las 7 p.m. el día del secuestro, solo 7 horas después de que la víctima fuera llevada. La policía entró en su casa 20 minutos después de su última búsqueda. Las similitudes entre el secuestro de Fakba y el caso sin resolver de Emily Meng hicieron que la policía investigara si Welch podría haber estado involucrado en ambos incidentes. El 24 de abril de 2023, los investigadores comenzaron a reexaminar el historial de West y descubrieron que él poseía un Hyundai i30 blanco, similar al vehículo visto cerca de la estación de Corsair la noche que Emily desapareció. West fue interrogado en la investigación inicial de la desaparición de Meng, porque su vehículo coincidía con el de las grabaciones de vigilancia, pero entonces fue descartado como sospechoso. Desde entonces, su coche fue vendido a una familia eslovaca en 2021, pero la policía danesa logró rastrearlo y confiscarlo en Eslovaquia para un análisis más exhaustivo. Además, la informática forense reveló que West había eliminado grandes cantidades de su contenido ilegal de sus dispositivos, gran parte involucrando menores.
Los investigadores también descubrieron que en 2022 West había proporcionado una muestra de ácido desoxirribonucleico como parte de una solicitud policial a aproximadamente 1.400 expropietarios de Hyundai i30. Aunque su ácido desoxirribonucleico no coincidió con ninguna de las muestras recogidas en la escena del crimen de Emily Meng, los fiscales creen que esto se debió a la dificultad de obtener una muestra clara de sus restos. Más evidencia conecta a West con el caso Meng. Sus registros telefónicos mostraron un comportamiento sospechoso el 9 de julio 2016, un día antes de que Emily desapareciera. West había comprado cadenas, palos de bambú y una jeringa para marinar. Esa noche, su teléfono fue apagado deliberadamente, una táctica que volvería a usar durante el secuestro de Feng. Un testigo automovilista informó haber visto a un hombre cerca de Rheinemarksbeek luchando por levantar un objeto pesado del maletero abierto. Este fue el mismo lugar donde se encontró el cuerpo de Emily 6 meses después. Curiosamente, el ácido desoxirribonucleico de West no coincidía con las muestras de la escena del crimen de Emily. No obstante, en 2023 la policía halló cinta en el hogar de West que coincidía con la utilizada en el rostro y cuello de Emily en 2016. El resurgimiento de estos detalles críticos reavivó la investigación, llevando a muchos a creer que West pudo haber estado involucrado en ambos crímenes, dejando una mancha oscura en la que una vez fue la tranquila comunidad de Kursu. El juicio de Philip West comenzó el 14 de mayo de 2024, no solo por un caso o dos, sino por 3 casos separados, donde él era sospechoso. Philip se declaró culpable de solo uno de los cargos. En el caso de Emily Meng, un técnico forense testificó que el ácido desoxirribonucleico, encontrado en el rollo de cinta descubierto en la casa de Philip West, era, con una probabilidad de 1 en 1.000.000, una coincidencia con Emily Meng. Además, la superficie de freno de la cinta encontrada en Emily coincidía exactamente con la cinta hallada en la casa de Wes. La defensa de Wes argumentó que él solo recogió la cinta mientras fumaba un cigarrillo, manejando por donde se halló el cuerpo de Emily. Según ellos, esto creó una duda razonable suficiente para poner en duda el caso. Entonces, ¿qué le sucedió a Emily durante su secuestro? Para intentar responder a eso, dirigimos la historia a otra chica, una que sobrevivió y deseó permanecer anónima. En noviembre de 2022, solo 6 meses antes del secuestro en 2023, una chica de 15 años de la escuela internado gimnasio Sohois salió a caminar para lidiar con la nostalgia. Estaba hablando por teléfono con su mamá cuando de la nada fue atacada por detrás. Al principio, pensó que podría ser una broma, pero cuando sintió el acero frío de un cuchillo y una mano presionándola con fuerza, supo que esto no era ninguna broma. Cayó al suelo y la llamada con su mamá se cortó de repente. Trató de alcanzar su celular para pedir auxilio a gritos, pero el agresor lo pateó y siguió callándola. Tendido en el suelo, el teléfono aún zumbaba. Su padre llamaba, seguramente preocupado por la abrupta interrupción. Intentó asustar a su atacante diciéndole, «Mi mamá sabe dónde estoy», pero él no se inmutó. Ató sus manos con tiras y comenzó a arrastrarla por el campo. Temía que la hubieran violado o asesinado. El agresor insistía en que no la mataría, pero ella desconfiaba de él. Por un instante, su mente se llenó de desesperación. En un intento desesperado, ella agarró el cuchillo, pero él se lo quitó. Le llamó la atención que no llevaba guantes. Sus manos desnudas habían tocado todo. En ese momento se aferró a la idea de que si nada más podrán encontrarla por eso. Al darse cuenta de que estaba sola y no había nadie para ayudarla, dejó de gritar. Sentía que no tenía otra opción más que aceptar la situación. Pero de repente él se detuvo. Le pidió contar hasta 100. Con el corazón acelerado y aterrada de que esto fuera un juego retorcido, hizo exactamente lo que le dijeron, contando en voz alta mientras se esforzaba por escuchar sus pasos. Tras 20 segundos, se atrevió a mirar hacia atrás. Él ya estaba muy lejos. Ella corrió de regreso a la escuela, donde sus padres y la policía la esperaban. Se recolectó ácido desoxirribonucleico de la escena, lo que la afectó profundamente. Tras eso, no podía estar sola y requería la ayuda de otros para sentirse segura. Estaba convencida de que sobrevivió solo gracias a la llamada telefónica que asustó al atacante. Ese ácido desoxirribonucleico enloqueció a Philip West cuando fue arrestado en 2023. El teléfono de West estaba registrado en las cercanías del ataque en Sohoy entre las 5:52 de la tarde y las 6:33 de la tarde, coincidiendo con el ataque que ocurrió entre las 6:12 de la tarde y las 6:18 de la tarde. Ahora de vuelta con Emily Meng. Había más evidencia forense que vinculaba a West con Emily Meng. Ese
K. Willershev y su equipo del Instituto Geogénico encontraron ácido desoxirribonucleico masculino en el interior de los genes de Emily. Sus métodos avanzados indicaron que el ácido desoxirribonucleico probablemente pertenecía a Philip West o a un pariente cercano, como su abuelo, padre, hijo o hermano. No obstante, cuestionó esta evidencia. El Instituto Geogénico no tenía acreditación para pruebas de ácido desoxirribonucleico en casos criminales. Su experiencia se usaba normalmente para descubrimientos arqueológicos, no para pesquisas actuales. Fue la primera vez que sus métodos se usaron en un caso criminal de alto perfil como este. Los expertos forenses del Instituto de Medicina Forense opinaron, diciendo que los resultados solo sugerían un vínculo con West, y no podían confirmarlo definitivamente. El fiscal presentó a un testigo que afirmó haber visto un coche blanco la mañana en que desapareció Emily Meng. El testigo vio a un hombre cargando algo pesado y recordó que la placa de matrícula tenía la letra B en ella. Curiosamente, West poseía un Hyundai i30 de color claro ese verano, y esa placa también comenzaba con la letra B. El fiscal también enfatizó lo difícil que había sido obtener muestras de ácido desoxirribonucleico del coche en el año 2022. Pero la defensa sembró dudas, señalando que el testigo describió un sedán cerrado, mientras que el coche de West era un hatchback con una puerta trasera funcional. La línea de tiempo tampoco cuadraba del todo. El testigo afirmó haber pasado por la zona entre las 7:30 y las 7:45 de la mañana, pero West había usado su tarjeta de pago para repostar en Slalske a las 8:11 de la mañana, que estaba a 45 kilómetros de distancia. Bajo condiciones normales de conducción, ese viaje tomaría 33 minutos, dejando solo 8 minutos para que West deshaga del cuerpo de Emily en el lago. Entonces, ¿quién es Philip West? Philip Patrick West, también conocido como Coso Mandel, nació el 30 de marzo de 1991 y era un ejecutivo de marketing en una empresa en Sohoy. Su carrera iba bien. Poseía un coche y una casa propia en Sevensrup, un pueblito de Sealand. Según sus amigos con los que había vivido en un momento, era un introvertido que supuestamente nunca tuvo una novia pero podía hablar con la gente, especialmente con las mujeres, si había tomado algo de alcohol antes. Evitaba el contacto visual pero aún salía con amigos. Describieron a Phyllis West como una buena compañera y pensaron que era asexual debido a su apariencia y evitación de la sexualidad repugnante. Sus amigos quedaron impactados al enterarse de su arresto por su implicación en el secuestro de una niña de 13 años. Según la fiscalía, Philip West albergaba en secreto fantasías muy sádicas y espantosas contra las niñas pequeñas. Su evaluación mental, presentada en la corte el 14 de junio, indicó que es normalmente dotado pero tiene rasgos de personalidad antisocial, aunque no hasta el punto de ser un psicópata. La fiscalía afirmó que tenía deseos sádicos desde su adolescencia y se le considera, cito, severamente pervertido. La evaluación también afirmó que representa un peligro significativo para la vida, el cuerpo y la salud de los demás. También se documentó que el 14 de junio se encontraron grandes cantidades de videos e imágenes de naturaleza extremadamente desviada, fantasías de mujeres siendo estranguladas y colgadas en la computadora de Philip Patrick West. Las imágenes estaban divididas en categorías que mostraban principalmente el destino de las mujeres, incluyendo pornografía de muerte, necrofilia, ahogamiento y ahorcamiento. También encontraron fotos y direcciones de mujeres jóvenes reales e indicaciones para llegar a sus casas. La sala de juicio también supo que West había escrito 2 historias de un total de 70 páginas en las que las chicas del área de Sorjoy son sometidas a privación de libertad, humillación y abuso grave. El veredicto. En junio de 2024, Philip West fue condenado por intento de violación e intento de detención a largo plazo de Emily Meng, pero no por la violación real y la privación de libertad a largo plazo de ella, porque la sala de juicio evaluó que no se podía demostrar que estos actos realmente ocurrieron. Sin embargo, había una intención y por lo tanto fue condenado por el intento. West también fue condenado por privación de libertad a largo plazo, intentos de asesinato y varios asaltos sexuales a una niña de 13 años, así como un asalto a una estudiante secundaria de 15 años en Sohoy. Por último, fue declarado culpable del asesinato de Emily Meng y los secuestros de las otras 2 niñas. El tribunal enfatizó que el asesinato e intento de asesinato se cometieron con un motivo sexual en personas menores de 18 años, según el juez presidente. El presidente del tribunal, Bo Rasmussen, destacó que los delitos fueron especialmente imprudentes y planeados.
Se ha ordenado a Philip West que pague una compensación total de más de 574,000 coronas danesas, o alrededor de $86,000 a las víctimas y sus familias. La madre de Emily Meng fue galardonada con 140,000 coronas danesas, o $20,000 estadounidenses, y sus dos hermanos recibieron 50,000 coronas danesas, o $7,500 estadounidenses. La niña de 13 años recibió 295,000 coronas danesas, o $45,000 estadounidenses. Y finalmente, a la estudiante de 15 años de Soroy se le adeudan 40,000 coronas danesas, o $6,000 estadounidenses. El 28 de junio, Philip West fue condenado a cadena perpetua por sus crímenes. El abogado declaró que apelaría la sentencia para lograr una absolución o mitigación. Un tribunal superior revisará esta apelación, y la fecha aún está pendiente. Sin embargo, al final debemos recordar a las víctimas perjudicadas por este monstruo, este lobo con piel de oveja. Emily Meng fue descrita genuinamente por todos como una buena persona y nos hace preguntarnos, ¿por qué suceden tantas cosas malas a las personas buenas? Por otro lado, Philip West es esclavo de sus oscuros deseos, y es probable que la apelación de su abogado logre reducir su sentencia. Helen, la madre de Emily, ha expresado abiertamente su descontento con la labor policial, sobre todo en las primeras horas. Pero, en última instancia, solo hay una persona a quien culpar por todo esto: Philip West. Dedico este episodio a Emily Meng en amoroso recuerdo.